Muy buenos días, feliz viernes, bienvenidos a una entrega más de Saludando. Nosotros desde acá contentos como siempre de compartir con todos ustedes, ya sea desde sus hogares o si nos ven a través del canal del Teleuniverso, canal 29, a través de la internet o donde sea que se encuentren. Para nosotros es más que un honor y un placer contar con su simpatía, con su agrado y que nos acojan en sus hogares. Bueno, como ustedes saben, en este segmento de noticias en salud vamos tratando diferentes noticias que salen día a día y que son, digamos que de interés común y que son importantes desglosarlas un poquito más de la mano de nuestros especialistas para que podamos entenderlas mejor y en ciertos casos, ¿por qué no?, tomar más conciencia sobre estas temáticas. No podíamos dejar pasar un tema que se ha hablado mucho en los últimos días y estamos hablando de la noticia que tiene que ver con el pastor de Higüey que lamentablemente violaba a niños menores de edad. Y bueno, precisamente en estos días salió la noticia de que esta persona ha sido diagnosticada con VIH. Y posteriormente otra nota nos indica lamentablemente que varias de sus víctimas también han sido contagiadas. Esto lo vamos a ver de la mano de un especialista que nos acompaña gracias a la tecnología. Está con nosotros en la conexión digital el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo. Comúnmente lo vemos en los medios y muchas personas lo conocen como el doctor del coronavirus, pero no solamente nos detenemos ahí. Él también a lo largo de su trayectoria ha tenido mucho que ver con trabajar específicamente en ese cuidado de las personas que viven con VIH-Sida. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en cabina, allá en el canal, así como aquellas personas que nos sintonizan en este momento y aquellos que disfrutarán de su programa a través de lo que hemos llamado yo la resaca digital en ese momento posterior en redes sociales. Así es. Bueno, en los últimos titulares siempre hay como verdad diferentes informaciones. Sobre todo, en algunos casos hablamos de que el pastor fue diagnosticado con VIH, pero en otros títulos vemos que dicen que tiene SIDA directamente. Queremos entrar de una vez con esa primera interrogante. ¿Cuándo se está positivo a VIH y cuándo en SIDA? ¿O cuál es la diferencia, doctor? Pero lo primero que hay que decir es que VIH no son más que las siglas de virus de inmunodeficiencia humana. Muchas personas de manera equivocada dicen el virus del VIH. No puedes decir el virus de inmunodeficiencia humana, sino que dices virus de inmunodeficiencia humana o dices VIH. Pero decir virus del VIH primero es un error. En segundo lugar, cuando hablamos de SIDA, hablamos ya de un conjunto de manifestaciones o un conjunto de hallazgos de laboratorio que hacen el diagnóstico de una infección avanzada justamente por este virus que acabamos de mencionar. El virus de inmunodeficiencia humana se adquiere en algún momento y las personas, en el gran porcentaje de los casos, cerca del 85% de los casos, van a infectarse en el día de hoy y no van a presentar manifestaciones hasta que no hayan transcurrido de 8 a 10 años. Repito, hay personas que creen que van a adquirir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y que inmediatamente van a comenzar a deteriorarse, que es lo que habitualmente vemos en la mayoría de las enfermedades. Sin embargo, en la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, 85 de cada 100 personas que se infectan, entre 8 y 10 años van a presentar manifestaciones de la enfermedad. El resto del tiempo pueden presentar algunas condiciones que son leves, tenues, pero que pudieran hablar de que su sistema inmunológico no funciona de manera correcta. Anteriormente se hablaba, el VIH no produce enfermedad, sino que baja las defensas y al disminuir las defensas comienzan a aparecer neoplasias, o sea, cáncer, comienzan a aparecer infecciones como es el caso de tuberculosis, neumonía, culebrillas, repetición, moniliasis, pérdida de peso y ese cuadro del deterioro clínico importante de las personas que ya hoy, con el advenimiento, con la llegada de los tratamientos antirretrovirales, simplemente ya no observamos con esa frecuencia que lo hacíamos en el pasado. ¿Cómo se refleja en una persona este virus y cómo se diagnostica? Mira, lo primero que hay que decir es que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana todavía es un problema hoy en día, independientemente de que no se hable de él.
Me explico. En la República Dominicana hay cerca de 79.000 personas viviendo con VIH. Repito la cifra. Cercano a 79.000 personas viviendo con VIH en este momento en República Dominicana. Lo que pasa es que tenemos medicamentos que se conocen como antirretrovirales. Hay algunas personas que dicen, él está tomando retrovirales, pero eso también es un error, porque el VIH es un retrovirus. Si tú le das retrovirales, le estuviera dando más virus. El tratamiento es antiviral o antirretroviral. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que no están utilizando tratamiento antirretroviral, como te decía, en el tiempo sus defensas comienzan a caer y llega a un punto que cuando esas defensas bajan a valores críticos, generalmente hay valores que quizás para la población no significan nada, pero que para nosotros son valores críticos cuando una persona tiene menos de 500, 350, 200 CD4, que es la célula principal que el virus de inmunodeficiencia humana ataca. Entonces ya esa persona va a comenzar a presentar enfermedades propias de esas defensas que van bajando. Y repito, no lo hacen de un día para otro, lo hacen en el paso de los años. Y por eso ustedes ven que hay personas que le dicen, no, pero él le dijeron que tiene VIH hace 10 años y él no toma ninguna medicina y él no tiene problemas. ¿Por qué? Porque, repito, es una enfermedad que va disminuyendo la capacidad de las personas de defenderse con el paso del tiempo. El diagnóstico de VIH se hace de dos formas principales, o de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, se hace de dos formas. Se hace buscando los anticuerpos que las personas desarrollan contra el virus. Y esa es la prueba que habitualmente se hace en los laboratorios. Esa prueba generalmente se hace positiva en nuestro país con las pruebas que utilizamos de manera convencional. Tarda alrededor de 6 semanas. Lo que quiera ha dicho que el que esté viendo o escuchando el programa en este momento, si tuvo una relación sexual hace una semana y a la semana fue y se hizo la prueba de VIH y salió negativa, eso no significa que usted no tiene VIH. Usted tiene que esperar un periodo, repito, de 6 semanas, mes y medio para hacer esa prueba, para verificar si usted adquirió o no la condición de ser VIH. Repito, no es de inmediato que la prueba sale positiva. La segunda forma, como se evidencia el virus, es buscando lo que se conoce como el material genético del virus en la sangre de una persona. Ese material genético habitualmente se hace presente en sangre a partir del 5º día luego de la infección. Y es el método que se utiliza para hacer el diagnóstico, por ejemplo, en niños que nacen de madres con esta condición de salud. Y por eso, repito, cada vez que existe una sospecha de la infección por VIH, es importante ir donde un especialista, alguien que tenga conocimiento de la enfermedad, para que no le dé una información incorrecta y usted no vaya a tener una falsa seguridad y pueda convertirse en un ente de transmisión de este proceso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias de verdad por orientarnos con estos datos que a veces ignoramos o que confundimos mayormente, porque en general hay muchas falsas creencias sobre estas enfermedades. Hablando del caso de los menores involucrados en esta noticia, para que fueran contagiados, lamentablemente hubo situaciones muy delicadas en este proceso. Y como digo, hay muchas falsas teorías al respecto. Vamos a recalcarle, doctor, cómo sí se puede transmitir, contagiar el VIH. Miren, lo primero es que quiero hacer apuntar algo. Recuerda que es un expediente todavía que se encuentra en la justicia. Así es. Razón por la cual yo me voy a referir, sí. Perdón, que me están llamando. Perdón, recuerden que estoy haciendo por Zoom y estoy recibiendo llamadas. Entonces, yo me voy a referir a los supuestos contagios y no quiero lesionar ningún tipo de susceptibilidad, ni quiero que alguien me tome como indolente. Simplemente recuerden que es un expediente que se encuentra todavía en la justicia, que es un expediente que está pendiente a ser juzgado. Así que por tal razón, yo me voy a referir a lo mismo como los supuestos contagios, y me disculpan los familiares
conocidos, cercanos de estas personas, porque repito, es un tema todavía con un matiz judicial en proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, el problema es que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana tiene 3 formas de contagio principal. La primera en el mundo son relaciones sexuales, pero las relaciones sexuales vamos a englobar ahí cualquier contacto con alguna secreción que tenga la capacidad de transmitir el virus, dentro de las cuales las más frecuentes son las secreciones genitales, cuando el hombre eyacula, cuando la mujer tiene específicamente algún tipo de secreción al momento de la relación sexual. Ahí en esas secreciones se encuentra el virus, la cual se puede transmitir a su o a sus parejas. En ese mismo lugar hay que mencionar la sangre. ¿Por qué razón? Porque en países desarrollados y en países donde el consumo de drogas endovenosas es una práctica común y habitual, como es el caso de algunos países de Europa, Estados Unidos, hay que mencionar que esas personas compran droga y con una sola jeringa se inyectan todos. Eso es lo que se conoce como ese tipo de conducta del dependiente o del adicto, que utilizan esa sola jeringa. Y en ese tipo de espacio la transmisión por compartir jeringas es algo frecuente. La segunda forma de transmisión que se ve mucho en países, repito, en países sobre todo con bajo nivel de seguimiento de VIH, es la transmisión dentro de la familia. Cuando el papá o la mamá tienen VIH y la madre adquiere la condición de salud, entonces el niño puede nacer con VIH. En tercer lugar, estamos hablando de aquellos lugares donde la sangre no se le hace la prueba requerida. Pueden esos paquetes de sangre, plasma, plaquetas, tener el virus en su interior y entonces las personas administrárselo. Esta última forma cada vez es menos frecuente en el mundo. Por eso fíjense que se habla de la donación de sangre segura, porque llegó un momento aquí en que había un laboratorio de sangre, un sitio que vendía sangre en todas las esquinas, y esa sangre en ocasiones no sabíamos si tenía el procedimiento de evaluación correcto para disminuir no solamente la transmisión de VIH, sino que estamos hablando de la transmisión de hepatitis B, de hepatitis C, de sífilis. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces estamos hablando, repito, de un conjunto de condiciones que se puede transmitir también a través de sangre. Estas son las 3 vías principales. Reconocer que la relación sexual en nuestro medio todavía se considera la forma principal de contagio, hombre-mujer o hombre con hombre. Reconocer que las relaciones entre hombres que tienen sexo con otros hombres es una forma mucho más efectiva o mucho más frecuente desde el punto de vista del porcentaje de lo que es la probabilidad de que exista la transmisión mediante este evento. De acuerdo, doctor. Tenemos muchísimos datos e informaciones que queremos seguir compartiendo con usted y que nos siga instruyendo al respecto. Pero vamos a una breve pausa comercial y continuamos esta conversación cuando regresemos. Continuamos en Saludando con el doctor Héctor Balcácer, gracias a la conexión, a la tecnología que nos permite tenerlo hoy en este programa. Doctor, hablando de esto, el caso de la noticia que introducimos y de los supuestos afectados con el VIH tras la agresión sexual, ¿hay algo que existe, algo que pudieron haber hecho estas personas en el caso de que luego de una agresión sexual para disminuir la probabilidad de contraer la enfermedad? Mira, esa posiblemente es la pregunta más importante, más interesante y sobre todo con más utilidad práctica para las personas que estén disfrutando de este espacio. Si usted tiene una relación sexual, consensuada o no, repito, consensuada, que usted estuvo de acuerdo con esa relación sexual, que usted participó de manera voluntaria, o forzada, que puede ser una violación, una agresión, usted estando inconsciente, o cualquier escenario que usted plantee, existe lo que se conoce como profilaxis posexposición. ¿Qué es la profilaxis posexposición? Eso es administrar tratamiento antirretroviral a una persona que ha tenido una relación riesgosa para VIH, aún usted sepa que la persona con la que usted tuvo relaciones tenía o no VIH,
Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, de alguien que tiene una relación sexual con una persona que no es su pareja habitual, que no conoce, utilizó preservativo porque se quería cuidar, pero el preservativo se rompe, y como termina la relación sexual es que se da cuenta que ese preservativo no está íntegro. Entonces esa persona puede, saliendo de ahí, contactar a un profesional de la salud y se le brindan antirretrovirales, repito, que se conoce como profilaxis post-exposición, o sea, después de haberse expuesto, y esos medicamentos pueden disminuir hasta en un 87% la probabilidad de usted adquirir el VIH. Ninguna intervención es 100% efectiva, sin embargo, repito, esta intervención reduce hasta un 87% la probabilidad de usted adquirir VIH y puede reducir esta cifra a 3 de cada 1000 relaciones sexuales que usted tenga. Y por esa razón se pudo haber hecho una intervención, pero ¿cuál es el problema? Esta intervención es tiempo dependiente. ¿Qué significa? Que si pasaron 3 días, repito, 3 días de esa relación sexual, entonces usted tome o no tome antirretrovirales, estos medicamentos no le van a ayudar. Por eso estamos diciendo aquí que cualquier tipo de contacto sexual casual, repito, ya sea consensuado u obligado o forzado, pueden existir maniobras para reducir la probabilidad de adquirir no solo VIH, sino muchas otras infecciones como es sífilis, gonorrea, clamidia. El problema es que usted debe tener el contacto de un profesional que tenga el entrenamiento, el conocimiento y las herramientas para poder actuar en consecuencia dependiendo de la exposición. ¿Qué es lo único que usted tiene que poner? El tiempo. Repito, el tiempo. Usted necesita buscar esa ayuda en un periodo preferiblemente de 2 horas y máximo de 3 días. Si pasaron 3 días, no importa qué medicamento usted tome, la probabilidad de usted adquirir alguna de estas infecciones va a estar presente. Como dicen, en todo el tiempo es fundamental para la precaución, para esa cautela que debemos tener en cualquiera de estos casos. Y bueno, doctor, gracias a la medicina, a los avances en el tema, en el ámbito de la salud, hoy vemos personas que tienen largos años de vida, aún teniendo el virus, como usted decía, en su cuerpo. ¿En qué consisten esos tratamientos que actualmente se implementan para estas personas? Mira, es una excelente pregunta porque muchas personas no saben que aquí en el país hay más de 50,000 personas tomando tratamiento antirretroviral. Repito, más de 50,000 personas tomando tratamiento antirretroviral. Un tratamiento completamente gratuito. Y cuando digo gratuito es para la persona que lo recibe. Sin embargo, no es gratuito, porque yo digo que en salud nada es gratuito, es un medicamento que el país compra para que el paciente no tenga ese gasto de bolsillo. ¿Qué ocurre? Este tratamiento tiene la capacidad de evitar que el virus de inmunodeficiencia humana se multiplique dentro de las personas. Por eso el tratamiento se llama antirretroviral. ¿Qué hace? Disminuye la cantidad de virus de esa persona en la sangre hasta que llegue a estar en indetectable. ¿Y cuál es la ventaja de lograr que el virus esté indetectable en la sangre? Que si usted tiene el virus indetectable en su sangre, el riesgo de transmisión a otras personas, ¿tú sabes cuál es? 0. Y en nuestra consulta privada, yo que laboro en el Centro Médico UCE, allá en Santo Domingo, tenemos parejas cero discordantes. Cero discordantes que uno tiene VIH, la otra persona no. Y esas personas están juntos y el riesgo de transmisión es 0. Y es 0 porque la persona que tiene VIH tiene su carga viral indetectable. O sea, tú no puedes ni siquiera encontrar el virus en la sangre que ya no lo porque transmite. El tratamiento lo tiene tan suprimido que no hay forma de encontrarlo. ¿Cuál es la ventaja? Que las personas que tienen VIH, que tienen una carga viral indetectable, no enferman tampoco. Y por eso yo he dicho que se habla poco de VIH, porque el VIH ha sido víctima del éxito del tratamiento. ¿Hace cuánto que usted no escucha que una persona con VIH murió? Muchísimo tiempo, porque el tratamiento antirretroviral es tan efectivo que las personas con esta condición de salud ya no mueren. Y solamente mueren aquellas personas que no se dan su seguimiento médico, aquellas personas que no se están beneficiando del tratamiento antirretroviral
Y estas son las personas que evolucionan. Señores, el ejemplo habitual es Magic Johnson. Irving Magic Johnson fue diagnosticado con VIH en el 1992. Estamos hablando de que Magic Johnson tiene 32 años viviendo con VIH. Y Magic Johnson no se ve en su accionar que esté dispuesto ya a retirarse del ojo público. ¿Y qué ocurre con esto? La ventaja que tiene Magic Johnson es que posiblemente con el dinero que tiene contrató a alguien que le dice bébete el medicamento, bébete el medicamento. Que aquí en República Dominicana, cuando uno tiene un pacientito, repito, que va a la UCI a atenderse conmigo, lo primero que el paciente me dice, doctor, esa pastilla yo me la tengo que beber todos los días. Y la próxima pregunta es, doctor, esa pastilla yo me la voy a beber para toda la vida. Y yo le digo, bueno, ¿y tú quieres seguir bien? Se la tomas todos los días y para toda la vida. Claro. Inmediatamente no quieras seguir bien, tú simplemente paras el medicamento. Importantísimo, muchísimas gracias. Señores, como dijo el doctor, medicamento, tratamiento gratuito para la población y solo falta disposición en ciertos casos, como usted dice. Y bueno, doctor, casi cerrando ya el programa, pero no quiero dejar pasar porque no todo tiene que ser negativo, ¿verdad? También hemos visto en las últimas horas titulares que hablan de que la ONU da la bienvenida y que valora positivamente un nuevo tratamiento que disminuye a cero la presencia del virus en estos pacientes. ¿Qué valoración le tiene usted al respecto? Cuéntanos un poco más de esto, brevemente. Mira, este es un medicamento que se llama lenacapavir. Es un medicamento que bloquea la capacidad del virus de depositarse dentro de las células del ser humano. Y este medicamento es muy efectivo previniendo la parte de la transmisibilidad del virus. Entonces, ¿qué pasa? Es un medicamento con una vida media muy larga. O sea, tú te inyectas, porque el medicamento es inyectado, se inyecta en un sobrecito, de un sobre se inyecta una vez cada 6 meses. El medicamento se queda en tu cuerpo durante 6 meses. Y si tienes contacto con el virus, la probabilidad de que te infectes se reduce a 0. Repito, a 0. Entonces, estamos hablando en este momento de que no tenemos una vacuna, pero sí tenemos ahora una medida de prevención, sobre todo en personas que se reconocen de riesgo. Por ejemplo, en República Dominicana, el VIH es una infección no generalizada, focalizada. Tenemos grupos que tienen porcentajes muy altos de VIH. Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres, los trabajadores y las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas. Si tú consigues que esas personas participen de este tipo de medicación, tú le dices, tú vas a venir en junio 6 y vas a regresar 6 meses después a ponerte el medicamento inyectado, que es un suerito 100 cc, se pasa en 1 hora, y con eso tú vas a tener 0 probabilidad de adquirir VIH. Esas poblaciones que se conocen con porcentajes mayores que población general, eso va a reducir muchísimo la transmisibilidad. Pero ese medicamento, que solamente lo están promocionando de prevención, es un medicamento que también se utiliza para tratamiento. Eso quiere dejar dicho que en un futuro una persona viviendo con VIH va a poder utilizar un tratamiento de simplemente 2 inyecciones al año y una pastilla de manera concomitante el día que te apliques el medicamento por el suero. O sea que estamos hablando de que ya estamos viendo que una persona viviendo con VIH va a controlar su enfermedad aplicándose 2 inyecciones al año y tomándose 2 pastillas al año. O sea que estamos hablando de que de ahí a que consigan una inyección de 1 vez al año, veremos personas viviendo con VIH recibiendo tratamiento 1 vez o 2 veces al año, en lugar de tener que estar tomándose el tratamiento todos los días. ¿Cuál es el problema? Que esos fármacos son de reciente introducción. Claro. Son fármacos que tienen un costo prohibitivo, y sé que muchas personas que están escuchando el programa, que conocen a alguien con VIH o que tienen VIH, dirá, ¿cuándo el gobierno lo va a traer? El gobierno lo va a traer cuando esos medicamentos sean posibles desde el punto de vista económico de adquirirse en nuestro país, porque son tratamientos que cuestan, son tratamientos que cuestan más de $100,000 cada dosis. Claro. O sea, estamos hablando de que esas 2 dosis que estamos mencionando son cerca de 12 millones de pesos. Imagínate tú teniendo más de 50,000 personas recibiendo tratamiento. Eso es insostenible desde el punto de vista económico para ningún país en este momento. Doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo.
Yo necesito que conectemos otra vez en otro momento. Espero contar con su disponibilidad. De verdad, muchísimas gracias por todas las informaciones brindadas a usted en sus hogares. Gracias por acompañarnos.